Con lo que corresponde al tema del 4% de la educación, mi opinión es que yo apoyo el 4% de la educación como profesora que soy, pero con la condición de que la utilización de ese 4% sea medido en inversión, no tanto como especifica el presidente, que solamente sea para estructura de escuela, para volver a darle capacidad a algunos planteles que se han caído, ya sea en computadora, a formación de nuevas escuelas, bien. Pero ¿y la capacitación de esos profesores que van a trabajar en la escuela? ¿Por qué eso no va dentro de los planes? No está incluido. Él dijo que no está incluido ni la preparación de profesores ni aumento para el sueldo de los profesores. Entonces, ¿con qué entusiasmo tú vas a trabajar en esas nuevas escuelas? Sí. En estos días, cuando subió el debate del 4%, escuchaba yo a Vicente Bengoa que decía que como que era imposible darle el 4% a los profesores, como queriendo cumplir la ley, porque ellos, o mayormente la voluntad, no se le da tampoco el porciento que ellos merecen. Y yo reflexionando, pero vamos a ver la cantidad de empleados que hay en el sector educativo en comparación con ellos que son la minoría. Esa no es la idea que quiero defender. Hoy en día, si hacemos un análisis de la educación a nivel mundial, vemos que la educación en los países que más avanzados está, es donde se le da vamos a suponer un 5, un 13, un 6%. Lo que quiero decir es que la educación, el problema educativo, más que de metodología o pedagogía, es de financiamiento, es económico. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se dice que el profesor, o cuando se habla de una educación de calidad, donde el profesor tiene que tener 1, 2 y 3 tandas para poder vivir, cuando tiene 3 tandas, por la mañana, en la tarde y por la noche, para poder cobrar un dinerito para sustentar a su familia, que no le da tiempo ni siquiera a calificar. A lo que aspiramos, al 4%, es el 4% del Producto Interno Bruto, de todos los bienes de la nación. A eso que aspiramos. O también se decía un 16% del presupuesto anual. Eso es lo que pretendemos. ¿Por qué? Porque ahora actualmente al país dominicano lo que se le da es, no llega a un 2.5%, no llega a 2, peor todavía. Pero hasta ahí el comentario puede ser pobre, pero si vemos un poco una visión más amplia, los países desarrollados, normalmente desarrollados, tienen un 5.1% de presupuesto en educación y los países que están ahí un 4.1%. Entonces, es una situación desde el punto de vista lamentable, no solo para los dominicanos, sino para el mismo sistema político que intenta de que buscar un bien común del pueblo, cuando sabemos que lo básico para que un pueblo, un país progrese es la educación. Eso es lo básico, eso es lo que permite que no solo la persona como individuo progrese, sino que en esa misma sintonía la nación. Si no se propugna eso, entonces la crítica automática que se le impone al gobierno es la del derrotismo. O sea que no tiene la capacidad de gobernabilidad cuando no puede buscar lo más coherente, que es aumentar un 4% a una nación que está en vía de desarrollo. Bien, lo primero que yo quiero destacar es que yo no estoy de acuerdo con el 4%. Yo estoy de acuerdo de que debe de ser mucho más del 4%. Pero los políticos, como decíamos actualmente, se están aprovechando de la ignorancia del pueblo. ¿Por qué yo llamo ignorancia del pueblo? Bueno, solamente estamos reclamando un 4%. Y ellos la astucia que están utilizando es la astucia de la tienda. Usted va a una tienda a comprar un pantalón de 200 pesos, pero la persona que le vende el pantalón sabe que usted le va a pedir de baja y se lo deja más o menos a 150, pero 150 en realidad es el precio en el que él quiere quedar. Entonces nosotros debemos estar exigiendo mucho más, por lo menos un 8%, a ver si ellos quedan en el 4%. A ver, entonces, otra cosa, se habla de 1000 por 1000, pero ¿cómo se puede hablar de una
educación favorable si no se le presenta a la educación las condiciones favorables? Por ejemplo, ¿qué mil por mil va a dar un profesor cuando sus condiciones económicas no permiten muchas veces que él pueda desplazarse a su lugar de trabajo porque el sueldo no le da? El interés educacional en nuestro país es político. A los políticos no les interesa que la educación se desarrolle. Entonces nosotros debemos, creo que debemos de trabajar o hacer el mismo trabajo que ellos nos están haciendo, dar publicidad, porque lo de ellos es sociológico, subliminal, y así mismo debemos trabajar las instituciones y los educandos con el pueblo, porque el pueblo no está consciente todavía de lo que es el 4%, de lo que significa la educación. Bueno, aquí en realidad el tema es, no es que sea un 4, un 6, un 8, solamente que se cumpla la ley, señor. O sea, se habla de que esa ley no corresponde con la realidad. Se habla de que esa ley no se incumple, pero resulta que esa ley fue promovida en el 97, primer gobierno de nuestro señor presidente. Entonces, 13 años, solamente los 4 de Hipólito corresponden a la oposición. Significa que esta gente tiene prácticamente la gran mayoría, 9 años, ¿no? Que no la cumplen. ¿Qué significa? Que son ellos exactamente los que no la han cumplido y fueron ellos los que la promovieron. Entonces, ¿qué podemos esperar de un gobierno que dice una cosa y hace otra? Siempre se ha dicho de que el discurso de un gobierno no está en su discurso, sino en sus hechos, en donde ponen el dinero. Hay un tema que todo el mundo le tiene miedo a hablar, señores: metro, Mominilla, 20.000 otras cosas. O sea, hay dinero, pero no se quiere simplemente. Sí, fíjense, yo estoy de acuerdo con el 4% y hasta con más. Ahora, la preocupación mayor que tengo es ver cómo el país entero está de acuerdo con eso, pero la gente que está en el poder mayormente no está, aparenta que no está de acuerdo, solamente porque está en el poder, y hay otro grupo que trabaja en el poder y tienen que quedarse callados porque tienen que apoyar ese discurso. ¿Cuál discurso? El que han externado algunos políticos en el poder no es necesario. Que el 4% no es necesario, que así está bien, porque la calidad debe promoverla el maestro en la escuela, el docente en la escuela, que si tuviera el 4%, el 20%, el 40%, esa calidad se quedaría igual. Entonces, eso es lo que dicen y promueven para justificar que sí que está bien, que no es necesario el 4%, lamentablemente. Y sí es necesario porque en mi área particularmente trabajamos con muy poco material o con ninguno, que es la área de educación física. Casi nunca tenemos suficiente material para trabajar, no suficiente, no, casi nunca tenemos. Hay que hacer una política de búsqueda de recursos dentro de una escuela, porque lamentablemente casi nunca aparece material para nosotros. Voy con el 4%. Yo voy con el cumplimiento de las leyes, porque las leyes están escritas, hay que aplicarlas. Es un asunto de aplicación. Ahora, ¿para qué se aplica el 4%? Se aplica para la mejora de la reforma. Cual sea la reforma, necesita recursos. Si no contamos con los recursos necesarios para la capacitación de los docentes, para ampliar la infraestructura, para la calidad, como decía él, para tener los recursos en cada centro educativo, no estamos en nada.